Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor de confianza y el día de hoy quiero compartir con ustedes una nueva lectura del libro El hombre que calculaba del autor Malbatán. El capítulo 15 dice, en el cual Nureddin regresa a la sala de audiencias, la información que obtuvo de un imán, cómo vivía el pobre calígrafo, el cuadrado lleno de números y el tablero de ajedrez. Beremis habla sobre los cuadrados mágicos, la consulta del ulema. El rey pide a Beremis que le cuente la leyenda del juego de ajedrez. Nureddin no fue favorecido por la suerte al ir a desempeñar su misión. El calígrafo que el rey quería interrogar con tanto empeño sobre el caso de los números amigos no se encontraba más en la ciudad de Bagdad. Al relatar las medidas que tomara para dar cumplimiento a la orden del califa, habló así el noble musulmán. Salí de este palacio, acompañado por 3 guardias, hacia la mezquita de Otmán. Alá la ennoblezca cada vez más. Me informó un viejo imán que vela por la conservación del templo, que el hombre que buscaba había, efectivamente, residido algunos meses en una casa próxima. Pocos días antes, sin embargo, salió para Basora, con una caravana de vendedores de tapices y velas. Supe también que el calígrafo cuyo nombre el imán ignoraba vivía solo y que raras veces dejaba la pequeña y modesta habitación en que moraba. Creí necesario examinar esa habitación en procura de algún indicio que facilitase la pesquisa. Como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos un cuadrado mágico de 9 casillas. El aposento se hallaba abandonado desde el día en que el calígrafo lo dejara. Todo allí denotaba extraordinaria pobreza. Un lecho vasto, colocado a un costado, era todo el mobiliario. Sobre un cajón tosco de madera, un tablero de ajedrez y unas cuantas piezas de ese juego, y en las paredes un cuadrado lleno de números. Encontrando extraño que un hombre tan pobre, que llevaba una vida llena de privaciones, cultivase el juego de ajedrez y adornase las paredes con figuras de expresiones matemáticas, resolví traer esos objetos conmigo para que nuestros ulemas pudieran admirar las reliquias dejadas por el viejo calígrafo. El sultán, lleno de curiosidad por el caso, ordenó a Beremis que examinase con la atención debida el tablero y la figura que parecía más apropiada para un discípulo de Al-Kharizmi que para adorno del cuarto de un pobre. Después de haber observado meticulosamente el tablero y el cuadro, dijo el hombre que calculaba. Esa interesante figura numérica encontrada en el cuarto del calígrafo constituye lo que llamamos un cuadrado mágico. Tomemos un cuadrado y dividámoslo en 9, 16, 25 o más cuadrados iguales que llamaremos casillas. El cuadrado mágico chino en el cual los números por falta de guarismos son representados por objetos. Parece pertenecer a 2800 años antes de Cristo. En cada una de esas casillas coloquemos un número entero. La figura obtenida será un cuadrado mágico cuando la suma de los números que figuran en una columna, en una fila o en cualquiera de las diagonales sea siempre la misma. Ese resultado invariable se llama constante del cuadrado y el número de casillas de una fila módulo del mismo. Los números que ocupan las diferentes casillas del cuadrado mágico deben ser todos diferentes y tomados en su orden natural. El origen de los cuadrados mágicos es oscuro. Se cree que la construcción de esas figuras constituía ya, en épocas remotas, un pasatiempo que absorbía la atención de gran número de curiosos. Como los antiguos atribuían a ciertos números propiedades cabalísticas, era muy natural que viesen virtudes mágicas en los arreglos especiales de esos números. Los cuadrados mágicos eran conocidos por los matemáticos chinos que vivieron 45 siglos antes de Mahoma. Es imposible, sin embargo, construir un cuadrado mágico con 4 casillas. En la India muchos reyes usaban los cuadrados mágicos como amuletos. Un sabio de Yemen afirmaba que los cuadrados preservaban de ciertas enfermedades. Un cuadrado mágico de plata colgado del cuello evitaba, según la creencia de cierta tribu, el contagio de la peste. Cuando un cuadrado mágico presenta cierta propiedad, como por ejemplo
la de poder descomponerse en varios cuadrados mágicos, lleva el nombre de hipermágico. Cuadrado mágico de 16 casillas que los matemáticos llaman diabólico. La constante 34 de este cuadrado mágico no solamente se obtiene sumando los números de una misma columna, o de una misma fila, o de una diagonal, sino también sumando de otras maneras cuatro números del cuadro. Por ejemplo, 4 más 5 más 11 más 14 igual 34. 4 más 9 más 6 más 15 igual a 34. 1 más 11 más 16 más 6 igual 34, y así de 86 modos diferentes. Entre los cuadrados hipermágicos podemos citar los diabólicos. Así se denominan los cuadrados que continúan siendo mágicos aunque cambie una fila por una columna. Las indicaciones hechas por Berenice acerca de los cuadrados mágicos fueron oídas con gran atención por el rey y por los nobles musulmanes. Uno de los ulemas, después de dirigir elogiosas palabras al eminente Beremiz Samir del país de Irán, aseguró que deseaba hacer una consulta al sabio calculista. La consulta era la siguiente: ¿habrá un método especial para las investigaciones matemáticas, o los grandes principios y las leyes admirables de esa ciencia serán descubiertas por casualidad? La respuesta a esa delicada consulta la formuló Beremiz en los siguientes términos: no existe ni puede existir método general para dirigir las investigaciones, pero es evidente que la casualidad casi no interviene. El descubrimiento es siempre producto de larga reflexión y de un esfuerzo consciente en una dirección ya determinada. El hecho más interesante entre los que observan entonces es tal vez la aparición repentina de la solución largamente buscada, a veces cuando el investigador ya hace tiempo que abandonó el asunto. Todo permite creer que esa verdadera luz mental es el resultado de un trabajo subconsciente que representaría un papel importante en el descubrimiento. A continuación, el brillante calculista tomó el tablero de ajedrez y dijo: este viejo tablero dividido en 64 casillas negras y blancas se emplea, como sabéis, en un interesante juego que un hindú llamado Laur Sesa inventó hace muchos siglos para recreo de un rey de la India. El descubrimiento del juego de ajedrez se halla ligado a una leyenda que encierra cálculos y números. Debe ser interesante oírla, opinó el califa. Escucho y obedezco, respondió Beremis. Ok, em, como pudieron escuchar, el capítulo 15, pues habla sobre eh, esa anécdota que les ocurrió a Beremis y a otros hombres cuando encontraron en estos cuadrados mágicos que tienen ciertas propiedades, ¿no? Lo que vamos a analizar en detalle en el día de hoy. Entonces, para esto, yo pues traje unos algoritmos para simular la situación de manera programática, como siempre lo hemos venido haciendo en capítulos anteriores, cuando ha sido posible utilizar esta herramienta tecnológica, y pues para permitirnos entender pues de la mejor manera posible cómo es que Berenice hacía estos cálculos, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos como ejemplo un cuadrado mágico de 9 casillas, ¿no? Esto pues también nos recuerda al juego del Sudoku. No sé si ustedes lo conocen o han escuchado hablar de él, pero pues yo les dejo de tarea que lo investiguen. Sudoku es del japonés, pero bueno, eso se sale un poco del alcance de este tema que estamos hoy hablando, pero sí hay una relación entre un sudoku y un cuadrado mágico. Pero pues los invito a que investiguen qué es un sudoku, y se darán cuenta que es una definición muy interesante y que pues también hay un algoritmo para resolverlo. Y pues la estructura de datos que se utiliza en la mayoría de estos casos, pues para representar o definir estas tablas o estos tableros, son matrices. O sea, una matriz, ¿qué es? Pues es una lista de listas.
es la estructura de datos que se maneja de ese estilo. O vector de vectores, como si estuviéramos hablando de manera matemática. Sí, en un lenguaje matemático y más formal. Entonces, pues hoy quiero mostrarles que se puede resolver un cuadrado mágico pues, usando programación. Y pues aquí tenemos de nuevo el notebook de Google Colab en Python y que nos va a permitir hacer estos cálculos o bueno, hacer estas pruebas, esta simulación para saber realmente si este cuadrado es mágico o no. Entonces, como ven, pues aquí tenemos eh, cuadrado de 9 casillas con eh, bueno, con 9 dígitos del sistema numérico decimal. O sea, lo único que faltaría sería el cero, pero están los demás números y todos son distintos. Entonces ahí está la clave de la relación con el sudoku. Bueno, pero hay algo más detrás. O sea, hay algo más. Entonces, quiero que ustedes investiguen a fondo de qué se trata el sudoku. Se los dejo como parte de la tarea de hoy y les voy a dejar otra tarea, pero más adelante les voy a explicar de qué se trata. Entonces, no siendo más, vamos a ir de una vez explicando pues el algoritmo paso por paso. Entonces, este algoritmo pues tiene otros que están pues otras funciones, ¿sí? O sea, realmente el algoritmo depende de esta función que vamos a llamar es cuadrado mágico. ¿Y qué recibe esa función? Pues recibe el cuadrado, que es una lista de listas, como ya les dije, es una matriz, ¿sí? De 3 por 3, o sea, 3 filas por 3 columnas. Eh, entonces, está definida de la siguiente manera. Entonces, aquí está la primera fila, ¿sí? Entonces, que es 618, la segunda fila que es 753 y la tercera fila que es 294. Entonces, así es como definimos esa matriz, ¿sí? O ese cuadrado. Entonces, ahora lo que debemos hacer es, pues, bueno, es cuadrado mágico, pues es la función que nos va a permitir validar si el cuadrado es mágico o no. Entonces, recibe ese cuadrado y recibe una suma. Entonces, esa suma es simplemente la suma de lo que está en la diagonal, la segunda diagonal. ¿Y cuál es la segunda diagonal? Pues, o sea, si nosotros aquí vamos a hacer unas notas y pues para esto necesitamos cambiar a un tema claro, el cuaderno, ¿sí? Entonces para poder usar nuestro lápiz, bueno, y tomar notas acá. Entonces, aquí pues lo que hacemos es que programáticamente definimos así las columnas con sus índices, empezando por el cero, ¿sí? Y lo mismo las filas, ¿sí? Entonces, estas van a ser las filas, ¿sí? De nuestra matriz, ¿sí? Y estas van a ser, pues, nuestras columnas, ¿no? Columnas. Listo. Entonces, ya teniendo claro esto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar los números de la segunda diagonal, ¿sí? O sea, lo podemos hacer también con una función, con otra función, pero, pero es para explicar que se pueden hacer de distintas maneras, ¿no? Entonces, entonces, tomamos lo que está en la posición 2 0 2 no, 2,0, o sea, esta de acá lo sumamos con, este 2 lo sumamos con el que está en la posición 1 1 que es 5, lo sumamos con lo que está en la posición 0 2 que es 8. Entonces nos va a dar 2 más 5
más 8, pues esto nos va a dar 15, ¿no? Y ese va a ser el valor de la suma. Entonces, en realidad, eh, suma va a ser igual a esto. 2 más 5 más 8, que ya vimos es 15, ¿sí? Entonces, ese valor de 15 que está en suma es el que tenemos que pasar a la función como parámetro es cuadrado mágico. ¿Para qué? Pues esto nos va a permitir validar si el cuadrado es mágico o no. O sea, esta suma, eh, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que esta suma debe ser igual si la sumamos, si sumamos cada fila, o sea, los elementos de cada fila, eh, los elementos de cada columna y de la otra diagonal, que es la principal, que, sí, que es la que todavía no hemos revisado. Esos valores, esas sumas tienen que ser igual a este valor. O sea, suma tiene que ser igual a 15, ¿no? En todos los casos. Y eso es lo que vamos a hacer con el algoritmo. Entonces, volvemos acá, aquí abajo. Entonces, es cuadrado mágico, ¿sí? Entonces, ahora preguntamos, sí, validar filas, o sea, es otra función que es para validar filas. Entonces, le pasamos cuadrado suma. Y este AN es I, validar columnas cuadrado suma. Y validar diagonal cuadrado suma. Entonces, tenemos que ver cómo están implementadas esas tres funciones. Entonces, esas tres funciones están implementadas de la siguiente manera. Entonces, acá, pues, validar filas es, o sea, aquí, pues, recibe cuadrado suma, como ya vemos, tiene una bandera que está, pues, inicializada en valor true. Las filas, pues, es la longitud de lo que está cuadrado, pues, porque, pues, ya sabemos que es 3, ¿no? O sea, este valor va a ser igual a 3 y igual suma fila va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, mientras ese iterador i sea menor que el valor que está a filas, que es la longitud del cuadrado, o sea, que es el tamaño, ¿sí? Entonces, columnas va a tomar el valor de el tamaño de cuadrado en esa posición del iterador i. J igual a 0, que va a ser otro iterador, mientras J sea menor que columnas, suma fila, pues se le va a sumar lo que antes tenía, sí, porque este son más igual, cuadrado en la posición IJ, ¿sí? Entonces, J más igual a 1, entonces va iterando, va aumentando ese iterador. Y pues si suma fila es distinto de suma, pues la bandera se va a poner en falso, ¿sí? Lo que vamos a retornar siempre es la bandera, ¿no? Eh, ¿Sí? Entonces, retorno bandera, eh, aquí pues, y pues, el caso que la bandera se ponga en falso, pues se sale la función. Si no, pues continúa iterando con i, se le va incrementando de a uno y suma fila se inicializa en cero otra vez pues cada vez que se va recorriendo una nueva fila, ¿no? Y siempre se va al final del algoritmo, o sea, ahora la función siempre se va a retornar el valor de bandera, ¿sí? Independientemente de cómo haya terminado, pero pues por default va a ser true, ¿sí? Entonces, si termina todo el recorrido y pues se encuentra con que la suma fila no es distinto a suma, pues, pues pues, eh, pues con que eso pase, pues ya sabemos que, pues posiblemente el cuadrado no sea mágico, ¿no? O sea, si la bandera se pone en falso. Entonces, en este cuadrado, pues tenemos que, o sea, recorrer, o sea, las filas, eh, sí, o sea, las filas se van a recorrer así, eh,
de la 0 a la 2 y después de las columnas de la 0 a la 2 también. Entonces, validar filas lo que hace es que suman las filas, lo que está en las filas, ¿no? Entonces, eh, 6 más 1 más 8, o sea, 6, ¿sí? Eh, lo que está en la fila es el 6 más 1, 7 más 8, 15. O sea, 15 es igual a, ¿es distinto de suma? No. Entonces sigue iterando. 7 más 5 más 3. Eso es igual a 15 también. Esto tampoco es distinto de suma, entonces sigue iterando. 2 más 9 más 4, ¿sí? Esto, 2 más 9, 11 más 4, 15. Esto también esto no es distinto de suma, entonces ya con eso sabemos que por filas el cuadrado sigue siendo mágico, no hay que hacer nada más. Aunque este es un algoritmo de fuerza bruta porque pues recorre, itera todas las filas, en realidad. Pues sí, entonces ya en un rato les hablo lo que es complejidad algorítmica y bueno, con respecto a tiempo de ejecución, pero bueno, eso ya es es otro tema que viene al lugar y que va a estar relacionado con la tarea que les voy a dejar también. Entonces, ya sabemos que por filas sigue siendo cuadrado mágico. Y ahora vamos a dar por columnas. Entonces, por columnas, el algoritmo es muy parecido. O sea, es una reutilización del anterior. Prácticamente, lo único que cambia es el recorrido. O sea, vamos ahora o sea, del ciclo eh, externo, vamos a iterar las columnas y en el ciclo interno las filas. Entonces, ahora lo que vamos es a definir primero el tamaño, o sea, la cantidad de columnas. Con eso sabemos, o sea, lo que está en cuadrado sub 0, ¿sí? Que es 3, ¿sí? También, porque sabemos que es un cuadrado, es una matriz cuadrada. Entonces, J va a ser igual a suma columna igual 0. Entonces, mientras J sea menor que columnas, filas va a ser igual o sea, al tamaño del cuadrado, igual a 0. Mientras I sea menor que filas, suma columna va a hacerlo, va a tener el valor que tenía antes, con lo que está en la posición I sub J del cuadrado, y más igual 1. Se va iterando el I, y si suma columna es distinto de suma, pues la bandera se pone en falso, retorna lo de bandera. Si no, pues sigue iterando J y suma columna se resetea en cero, ¿sí? Entonces ese es esa es la función para validar columnas. Entonces, ¿cómo sería aquí las sumas? Pues, o sea, esto fue para suma fila, ¿no? Que ya vimos que todos igualas, todos los valores son iguales a suma. Entonces vamos a ver los que es suma columna. Entonces suma columna. Entonces vamos a sumar columna por columna. Entonces 6 más 7, 13 más 2, pues va a ser 15, ¿no? 15 es distinto de suma, no. Listo, entonces seguimos con la siguiente columna. 1 más 5 más 9. O sea, 1 más 5, 6 más 9, 15. 15 es distinto de suma, no. Seguimos con la última columna. 8 más 3 más 4. Entonces, 8 más 3, 11, más 4, 15.
tampoco es distinto de suma. Entonces ya vemos que por columnas también sigue siendo un cuadrado mágico, ¿sí? Entonces ahora vamos a validar lo que es la diagonal principal, ¿sí? Entonces la diagonal principal entonces es esta que tenemos acá. O sea, esta 6, 6, 5 y 4. Sí, 6, 5 y 4. Entonces, acá lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver es, listo, en validar diagonal. Entonces, eh, aquí recibe cuadrado suma, bandera igual a true, suma diagonal igual a 0, filas es igual a lo que tiene el tamaño eh, a len cuadrado, o sea, y columnas igual len cuadrado sub 0. Entonces, if y filas igual columnas, o sea, si el valor de filas es igual a columnas, entonces igual a 0, con eso validamos que es una matriz cuadrada, ¿no? Mientras y sea menor que filas, entonces suma diagonal más igual eh, cuadrado en la posición y su di, ¿sí? Eh, entonces, si le incrementamos a 1 el valor de i, que es nuestro iterador, y preguntamos si suma diagonal es distinto de suma, entonces bandera se pone en falso y retorna lo de bandera. Si no, entonces la matriz no es cuadrada, o sea, igual si no pasa este if, pues, o sea, entonces la bandera igual se pone en falso y retorna el valor de bandera, y en cualquier caso, pues retorna el valor en bandera por default, que si no cambia en otro caso, pues sería true desde el comienzo. Entonces, bueno, suma sería suma, suma fila acá, ¿sabes? No tiene underscore, suma columna. O sea, es que esto está manejando el formato, la notación del camel case, no del snake case. Entonces, suma diagonal, suma diagonal. Entonces, suma diagonal sería 6 más 5 más 4. Entonces, 6 más 5, 11 más 4, 15. 15 es distinto de suma, no, pues ya. Entonces, esa es otra manera, pues, de sumar lo de una diagonal, ¿sí? Porque, pues, lo habíamos podido hacer parecido a lo que hicimos con la segunda diagonal, ¿sí? O sea, un poco, pero no es una práctica como tan sugerida, diría yo. Entonces, mejor hacerlo así, ¿sí? Haciendo mejor esta validación. Pero pues por propósitos pedagógicos, segunda diagonal la sumamos de esta manera, pues para tenerla ahí como referencia y pues obviamente validar las otras sumas que fueran iguales, ¿no? Entonces ya después de esto, de haber validado la suma de las filas, la suma de las columnas, la suma de diagonales, después de todo esto ya sabemos que todas estas sumas son iguales. Entonces, ¿qué tenemos al final? Pues que si nosotros ejecutamos, si nosotros llamamos a esta función es cuadrado mágico con ese cuadrado y esa suma que ya vimos, pues debería decirnos que sí. O sea, acá tenemos lo que es la función es cuadrado mágico. Si esas validaciones son verdaderas, entonces retorna sí, si no, retorna no. ¿Sí? Entonces simplemente retorna un string o una cadena de caracteres que nos permite saber textualmente si ese cuadrado mágico es o no lo es. Entonces, primero vamos a ejecutar pues las dependencias, o sea, las funciones de las que depende el cuadrado mágico, que son validar filas, ¿sí? No necesitamos importar ningún módulo, ninguna librería de Python, porque esto es propio del lenguaje. O sea, no estamos usando nada externo, solo el lenguaje de programación nativo.
validar columnas, validar diagonal, ¿sí? Y por último es cuadrado mágico, ¿sí? Que es la que depende de las otras. Y ahora sí, un momento, la verdad. Sí, efectivamente es un cuadrado mágico, como ya vimos, pero pues ya entendimos más la idea detrás de cómo se implementa este algoritmo. Entonces, la tarea que les voy a dejar tiene que ver con este cuadrado mágico de 16 casillas. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan en su casa es que, por favor, o sea, si tienen tiempo y si les interesa seguir aprendiendo sobre cuadrados mágicos, por favor, hagan un algoritmo, sí, pues basado en lo que ya les dejé acá, que pues ya sería sencillo porque reutilizar la implementación que ya les demostré aquí en esta clase o en esta lectura. Entonces la idea es que ustedes definan un cuadrado como este, ¿sí? De 4 por 4, o sea, 4 filas por 4 columnas y con estos valores. Entonces que los definan así 4, 5, 16, 9, 14, 11, 2, 7, 1, 8, 13, 12, 15, 10, 13, 6. ¿Sí? Entonces, como ven, todos los valores son distintos. Recuerden la otra tarea del Sudoku, ¿no? Ojalá pues también, si pueden compartir por ahí el algoritmo de cómo sería el Sudoku. eh, para un cuadrado mágico, pues sí les agradecería mucho que lo compartieran en la caja de comentarios debajo de este video. Entonces, la idea cuál es, pues que ustedes, bueno, validen si es cuadrado mágico, ¿sí? Y que además encuentren todas las posibles combinaciones para que esa suma sea igual a ese valor que tenemos acá, 34. Entonces, ustedes deben, o sea, no sé, o sea, pueden hacerlo como quieran, o sea, hay varias maneras de hacerlo, usando un algoritmo de fuerza bruta, pues les puede tomar como, y ya hablando de orden de complejidad, ¿no? Entonces, complejidad algorítmica es un concepto bastante avanzado, entonces lo que quiero es dejarles como, o sea, la definición lo más sencilla posible. Se trata es de medir la eficiencia de un algoritmo en términos de espacio o tiempo. O sea, espacio me refiero a tamaño de memoria digital, no sé, sea de la memoria aleatoria que tiene una computadora, el disco duro, bueno, lo que disponga en un servidor o en una nube de cómputo, o por otro lado el tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, esa es la que nos interesa en este caso. Entonces, para estos algoritmos, pues depende mucho del tamaño de ese cuadrado. Entonces, como vieron, la validación que hicimos con el cuadrado mágico de 3 por 3 pues estaría en un orden de n a la 3 o mayúscula de n a la 3 sí, o, no más, n a la 2. Bueno, el caso es que eso depende del tamaño del cuadrado, ¿sí? Y pues lo que yo quiero es que em, generen un algoritmo pues para saber con cuántas de todas esas maneras eh, que se puede obtener esa suma y obtener también la cantidad de esas maneras diferentes de las que puede sumar. O sea, debe darles 86. No sé cómo lo van a hacer, pero lo pueden hacer. Entonces les dejo esa tarea si la quieren, ¿sí? Investigar un poquito sobre pues, algoritmos de fuerza bruta y también lo pueden hacer con técnicas de programación un poco más avanzadas para que el algoritmo sea más eficiente, o sea, que no les tome un orden, una complejidad tan alta, sí, que no se les vaya a crecer demasiado. em, sí, o sea, igual sigue siendo una complejidad polinomial, no se preocupen por eso. O sea, el problema sería si fuera exponencial o factorial.
Ahí sí, mejor dicho, tendríamos que utilizar otro tipo de estrategia para implementar un algoritmo mucho más eficiente y pues que no sea de fuerza bruta, ¿no? Porque tomaría muchísimo tiempo en terminar de ejecutarse y pues no es el caso. No, y pues estaría consumiendo muchos recursos de cómputo, entonces no, no sería factible para este caso. Entonces, pues la idea es que por favor compartan con la comunidad su solución, la caja de comentarios también, si la encuentran, y nos comparten su experiencia, cómo les pareció. Y bueno, no siendo más, pues ya para la semana entrante, pues ojalá podamos retomar las lecturas con el capítulo 16 y pues continuar con la explicación de lo que es el juego de ajedrez. Entonces, si les gustó este video, por favor dejen su like, compártanlo, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho y activen la campana de notificaciones para recibir nuevos contenidos de valor. Se despide de ustedes el profe Taculatino y el ingeniero del swing. Chao.